Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, mis queridos espectadores, mis queridos alumnos. Buenas tardes, todo el mundo. El trabajo de hoy, la transmisión de hoy, quiero dedicarla a un tema muy importante, un tema que afecta a las personas. Y me llevó a este tema una frase de una mujer que dijo, yo me dedicaba al desarrollo espiritual, pero el desarrollo espiritual me confundió y ahora ya no sé qué hay que hacer, ni siquiera si hay que hacer algo en esta vida. Y vi la desesperación en el alma de esa mujer maravillosa. Entendí que no había podido encontrar aquello hacia lo que se esforzaba, aquello lo que buscaba. Y hoy, teniendo muchos años de existencia y trabajo, desarrollando nuestro centro de humanidad, hoy quiero compartir con ustedes mi práctica. No solo mis alumnos me miran, sino también personas que practican en su vida la psicología, no o la física cuántica, personas que también son maestras y que guían a otras personas. Y creo que con esos quizás secretos que yo misma he descubierto en el proceso de desarrollo de las personas, en el desarrollo de muchos años de personas, hoy quiero abrirles esos secretos y compartir mi experiencia. Nuestras prácticas llevan en su formato una orientación de crecimiento y me gustaría mucho que nuestras transmisiones les aportaran el máximo beneficio para ustedes, para su vida. Y al principio y probablemente también durante la transmisión, repetiré, nos encontraremos con nuestros suscriptores el 25 de octubre de 2025 a las 6 de la tarde. Amigos, es necesario hablar de desarrollo, hablemos de las meditaciones, hablemos de cómo funciona esta herramienta, de por qué para muchas personas los resultados de trabajo son diferentes. ¿Qué es en general la práctica? ¿Qué es el autodesarrollo, el desarrollo espiritual? Las personas no entienden estas palabras, el significado de estas palabras, no los entienden en absoluto. Piensan que correr con un tambor es desarrollo espiritual o adivinar con cartas es desarrollo espiritual. Correr con varillas también es desarrollo espiritual, o llevar amuletos o atarse cuerditas al cuello, a las manos, a las piernas, a todo. Amigos míos, en realidad no es así, no es así en absoluto, no es así en absoluto. Es una ciencia superior, es la revelación de la mente superior y la aplicación de esas revelaciones, de esos descubrimientos en la propia vida, en el proceso de la evolución. El desarrollo espiritual es la revelación de las propias posibilidades y potenciales con el fin de perfeccionar al ser humano. En la vida ustedes tienen muchas tareas diferentes, las cumplen, pero el desarrollo espiritual es ese objetivo supremo, esa meta más alta, ese escalón superior al que puede llegar el ser humano. Voy a decirles que las estadísticas dicen que hay solo una persona entre 1000 personas que realmente esté practicando el desarrollo espiritual correcto. Si otra cosa es que muchas personas que no son buenos especialistas usan el desarrollo espiritual, abriendo quizá algo, quizá también creciendo, conociendo algo, descubriendo algunos aspectos del ser humano, pero el desarrollo espiritual es la naturaleza del ser humano, es su vida, su estado, su comprensión interior. Y cuando lo entienden,
comienzan a seguir correctamente todas esas leyes y ese entendimiento. En general, amigos, es necesario. Se congela YouTube. Entonces, amigos, pedimos disculpas por los problemas técnicos que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Bueno, así pasa. YouTube se traba un poco probablemente porque es domingo y hay mucha carga. Y yo creo, bueno, creemos eso, pero saldrá como salga. Yo seguiré hablando. Creo que la grabación saldrá bien y luego ustedes podrán volver a verla. Así que volvamos a factores muy importantes en el proceso del trabajo con las meditaciones. ¿Qué es la meditación? La meditación es un trabajo directo, una comunicación directa, una interacción directa con el campo torsional primario. Pero, amigos míos, el campo torsional primario contiene en sí una información volumétrica que se divide en niveles, y esos niveles, a su vez, se determinan por el estado interior del efecto vibratorio de la propia información. Por ejemplo, la información pesada, la ira, la agresión, el odio, se encuentra más abajo. La información que tiene vibraciones más altas, la información de la luz, del espíritu, de la alegría, del amor, se encuentra más arriba. Y la meditación es un trabajo directo con el campo torsional primario, con el campo informacional, o como decía alguna vez Vladimir Vernadsky, con la noosfera. Amigos míos, todos estos procesos, digamos, de interacción humana, la interacción mental en meditación son más intensos. Por ejemplo, si ustedes hacen algo y lo hacen con una actitud seria hacia ese acto, hacia ese proceso de creación, de formación, y se lo toman en serio, eso significa que el campo energético de sus pensamientos y de lo que hacen tiene una frecuencia muy alta y una carga muy potente. Y precisamente eso genera el proceso de reproducción, de recreación. El asunto, amigos míos, es que la meditación es como una herramienta. Hay diferentes meditaciones. Existe la meditación que maneja la magia negra. Existen rituales meditativos que realizan determinadas sectas todavía hoy, amigos míos. Y ahora, por cierto, eso está bastante difundido. Existen órdenes, existen sectas que realizan rituales mágicos a través de la meditación. Es decir, la meditación es una herramienta. Pero también trabajando en la meditación, la persona puede alcanzar un estado grande, divino, purísimo, que de inmediato le abre ante sí un aspecto completamente distinto de su vida y de su realidad. Es decir, las personas que se desarrollan espiritualmente deben comprender que existen instrumentos cósmicos que creen la realidad, que creen realidades multidimensionales. Y estos instrumentos son los mismos. Lo importante es quién trabaja con ellos, quién los dirige, quién interactúa con esos instrumentos y cómo es esa persona en realidad. Y eso es muy importante, en realidad, lo que realmente es. Ese efecto y ese resultado es lo que da la meditación, lo que da la herramienta. Por eso, por ejemplo, cuando observo el proceso de desarrollo de distintas personas y veo que cuando alguien, digamos, domina el trabajo meditativo, comprende los instrumentos sagrados, los mecanismos sagrados, entiende la física cuántica, entiende qué es una dimensión, comprende y toma conciencia de cómo se puede manejar la realidad, qué es la realidad, cómo se crea la realidad. En cierto periodo de tiempo, claro, alcanza cimas de la vida.
Y luego, si de repente, por alguna razón, eso puede pasar, pasa, abandona ese proceso, cambia por dentro, deja de ser honesto, amable, correcto, deja de ser luminosa, deja de ser divino, deja de interactuar con una frecuencia alta y vibración elevada, pero los instrumentos los conoce, los domina. ¿Qué pasa con esas personas? A cada una, claro, le ocurre un proceso distinto, pero nada bueno sucede. Y ahora explicaré por qué. Miren, amigos, dominando los instrumentos, dominando las capacidades, la persona vio los resultados. Todas las meditaciones, sin excepción, todas funcionan. Cada pensamiento suyo, cada palabra suya funciona. ¿Y qué más funciona? Crea la realidad, reproduce el día de hoy y el de mañana de nuestra vida. Crea el mundo en que vivimos. Y cuando una persona, dominando los mecanismos, dominando los instrumentos, cambia por alguna razón egoísta su estado interior, se convierte en otra persona o regresa a su pasado, suele pasar, amigos míos, que la persona que dominó los instrumentos de la meditación llegó a ello y la gente normalmente llega a ello a través del dolor y el sufrimiento. Sí, claro, es evidente que ese dolor y sufrimiento la persona se los ganó sola, se los mereció. Sí, quizá no sabía cómo lo hacía, tal vez no quería saberlo, pero da igual, lo hizo. Y la vida necesariamente la llevará a dificultades, problemas y complicaciones. Como resultado, como consecuencia, su vida será así. Después fue avanzando, avanzando, avanzando y llegó al nivel necesario, dominó los conocimientos, las prácticas, los métodos, aprendió a manejar los campos de energía, a crear su realidad, recuperó su salud y así sucesivamente. Puso en orden su vida, las finanzas, en fin. Todo va de maravilla. Y luego, en algún momento, en esa etapa, se confía demasiado, se entusiasma, decide algo más, siente un fuerte deseo de algo y decide tachar todo lo que había logrado. Se olvida porque pasaron los años, quizás 7, 8, 9, tal vez 10 años después de cuando sufría. Ya olvidó ese sufrimiento y queriendo algo, una meta que quizá no le corresponde por destino y que ni siquiera necesita, porque esa meta era desde el inicio destructiva y desde el inicio no estaba dirigida por las fuerzas de la luz y la mente superior, sino por las fuerzas de la oscuridad. Pero la persona dice quiero, 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 iré por encima de los cadáveres, pero lo conseguiré igualmente. Y lo consigue y consigue lo que quería, solo que no ve la felicidad en eso. No se alegra de sus victorias, llora, se entristece, sufre, se apena, se castiga y su ego, por supuesto, culpa a todas por sus partes, pero su vida no mejora. Y entonces esa persona recuerda, tengo prácticas, mi maestro me enseñó prácticas, yo conozco estas prácticas, voy a sentarme a hacerlas y trataré de cambiar. Y se sienta y empieza a hacerlo, pero no cambia nada, no cambia para mejor. ¿Por qué? He aquí, amigos míos, algo que afecta a muchísima gente. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Por qué cuando vuelven al trabajo práctico ya no sale, ya no da el mismo resultado que ustedes saben con certeza que antes daba, que podía dar, porque ya tienen experiencia? ¿Por qué después ya no sale igual? Muchos se hacen esa pregunta, ¿por qué? Antes funcionaba, antes yo trabajaba exactamente igual, todo era igual, pero ¿por qué ahora no sale? Entonces, amigos míos, atención, si ahora entienden lo que voy a decir, siempre estarán en la cima y sus prácticas darán el máximo resultado en su vida. Resulta que la ciencia lo ha demostrado, amigos míos, que su estado interior, perdón, voy a beber un poco de agua.
Su estado interior, amigos, es ese instrumento que en esencia los conecta y los une con un determinado campo de frecuencias que en su nivel contiene una u otra información. Y por ejemplo, cometieron algún error, antes todo iba bien, luego empezó a ir mal, eso significa que cometieron un error. Significa que con su conciencia, con sus pensamientos, con su energía, entraron en resonancia con un campo de baja frecuencia, donde lloraban, sufrían, se entristecían, se lamentaban, culpaban, se justificaban, en resumen, sufrían. Y digamos, con sus cuerpos sutiles se registraron, se identificaron con ese campo informativo y se encuentran en ese campo informativo. Y después recordaron que existe la meditación que puede ayudar. Y estando en ese campo informativo, se sientan a practicar y empiezan a trabajar. Aplican instrumentos sagrados. De eso también hablaremos un poco hoy, porque se dicen tantas tonterías por ignorancia. Y me entristece que la gente sea tan tonta, así que también tocaré un poco hoy la geometría sagrada. Y entonces la persona se sienta con cierta frecuencia suya. ¿Qué significa su frecuencia? Son sus pensamientos, su opinión, sus sentimientos, su intención, su visión, su justificación ante sí misma, su acusación a los demás, en fin, eso que la persona realmente es. Y aquí, amigos míos, fingir, engañar, practicar el autoengaño no va a funcionar. Pueden engañar a alguien, pero a sí mismos nunca pueden engañarse. Siempre están en resonancia con aquel campo informativo que contiene la secuencia de acontecimientos de la cual ustedes eligen los eventos, a la que ustedes mismos pertenecen, de la que ustedes mismos forman parte. Esto hay que entenderlo. Aquí no se puede engañar. Pueden engañar a otros, pero a sí mismos nunca. Siempre están en resonancia con la frecuencia que ustedes mismos emiten. Una persona buena siempre emite una frecuencia alta, está en resonancia con un campo bueno de la vida, llamémoslo así. Una persona maliciosa, agresiva, astuta, egoísta, avarienta, está siempre en el mismo campo avariento y con los mismos acontecimientos avarientos. Eso hay que entenderlo. Ese es el llave de la felicidad. Y cuando una persona, por ejemplo, se sienta de nuevo a meditar, habiendo perdido la sintonía, como yo lo llamo, habiendo caído a un nivel bajo, manifestando otra vez dentro de sí una frecuencia baja, empieza a trabajar con las meditaciones y la meditación comienza a activarse, comienza a reproducir esa serie de acontecimientos, ese campo de eventos en el que la persona se encuentra ahora y se encuentra donde está su propio ser actual. ¿Entienden de qué se trata? Ahí está la clave, allí. La gente piensa que puede seguir siendo mala, tomar simplemente una técnica y que de inmediato llegue la felicidad. No, amigos, no. Esto es un engaño, esto es mentira. Ustedes siempre, y esto está comprobado por la ciencia, por tanto hay que creerlo. Ustedes siempre están en resonancia con la frecuencia que emiten. La ley existe. Dice, el creador es idéntico a su creación. ¿Comprenden? Y aquí no se puede engañar, actuar, fingir. De inmediato el campo manifiesta tu fingimiento, tu estado no verdadero. Y tú giras, trabajas en la meditación, pero no da el mismo resultado que antes. Cuando la persona antes estaba en otras vibraciones, en otro estado, en otros sentimientos. Irradiaba otra cosa y en la vida recibía otra cosa, estaba en otra frecuencia con otro campo. Por eso, amigos míos, esto hay que entenderlo, asimilarlo, y por eso desde el nivel más básico yo les enseño la bondad, la misericordia, la pureza, la generosidad. Yo les enseño esto, yo sé para qué lo necesitan, sé qué gran resultado podrán alcanzar después.
Sí, por supuesto. En principio, nadie se ocupa ya de la educación correcta de las personas como era antes, en mi juventud, en mi infancia, y la gente se deja llevar por la corriente. Y claro, la persona sabe que no hay que robar, no hay que engañar, eso todos lo saben, pero ahora nadie lo cumple. Eso significa que todas las personas interactúan con un campo de baja frecuencia y ahora se quejan de catástrofes, de conflictos. Amigos míos, cada uno de ustedes participa y es culpable de ello, cada uno. ¿Por qué? Porque las personas con sus pensamientos, emociones, sentimientos interactúan con el campo de baja frecuencia. De allí extraen la secuencia de información de los acontecimientos, incluso si no conocen la meditación, no importa, basta con pensar en ello. El pensamiento y la meditación son casi lo mismo y cuando piensan en ello, inmediatamente reproducen el proceso, la realidad. Hoy hay dificultades y problemas, mañana aún más, pasado mañana todavía más. ¿Por qué? Porque la persona, muchísimas personas en la Tierra ahora mismo interactúan con una frecuencia baja, resuenan con eso, de ahí extraen todos esos problemas y los reproducen en la vida. ¿Y qué si no lo creen? Igual lo hacen. ¿Y qué? Ya saben, el desconocimiento no exime de responsabilidad, es decir, del desconocimiento de las leyes. No lo sabes, pero lo haces y responderás por ello. Ese es el principio del trabajo meditativo. Para que la meditación les salga bien y ustedes alcancen los resultados más altos y el estado más alto de esa felicidad con la que tanto sueñan, que tanto desean y que ya les ha sido dada, todo está dado, todo lo más alto está dado para ustedes. Ustedes deben corresponder a eso más alto. Y entonces yo siempre pienso en esas personas como una persona tenía, volaba tan alto y después cae tan bajo. Y vuelve a empezar a trabajar con esas prácticas, con esos mecanismos y no dan algo bueno, dan, pero solo algo igual de malo que lleva la persona en su alma, que lleva en su conciencia, en sus pensamientos, en sus intenciones. ¿Entienden, amigos? Aquí tienen la llavecita de la felicidad para que las meditaciones les den el máximo resultado, para que su oración, y la oración también pertenece a la serie de meditaciones, les dé un resultado precioso. Hay que amar, hay que ser puro, hay que ser correcto, hay que ser abierto, hay que ser desinteresado. No se puede ser avaro. Saben, amigos, miro a la gente y muchas personas ahora viven con este vicio de la avaricia. Ya no lo ven y ya nunca lo verán, al menos en esta vida. Tanto ha absorbido ese vicio a esas personas, absorbe a la persona, sí. La persona va a cursos, todos saben que hay que ayudar a personas, yo les enseño a ayudarse unos a otros, a no ser avaros, a ayudarse mutuamente, les doy conocimientos, les revelo grandes secretos. Y la persona sabe que sí, no se puede ser avariciosilla, pero aún así le da pena. Bueno, vale, dijo Natalia que hay que ayudar a la gente pobre. Bien, está bien, en el trabajo no pagan el salario, no pagan, pues iré y repartiré de a 100 grivnas, no de a 10.000 grivnas, aunque esa persona sí tiene ese dinero. No, no a 10.000, pues de a 100 grivnas. Lo dijo Natalia que hay que compartir, hay que ayudar. No pagan el salario, así que daré de a 100 grivnas y a todos les diré, yo di de a 100 grivnas a la gente a la que no le pagan. ¿Y qué son 100 grivnas, amigos míos? No es nada. Eso es nada. Como ven, a la persona piensa, bueno, sí, ya no soy avara, ya di 100 grivnas. Di 100 grivnas a una persona que medio año no recibe salario. Pues a él sus 100 grivnas no le hacen falta porque no jugarán un papel grande en su vida. Hay que ayudar de tal manera que de verdad se ayuda.
para que la persona realmente sienta, perciba en su vida su ayuda, para que en esa ayuda haya, digamos, su apertura, su generosidad, es decir, su riqueza. Por eso, esto es el juego, amigos míos. Esto es, digamos, la mentira, el autoengaño. Cuando la persona sabe, bueno, lo dijo Natalia, que hay que ayudar, vale, iré y daré 100 grivnas. No, amigos míos, eso es mentira, es juego, es autoengaño. La ayuda solo lo es cuando realmente ayuda a la persona. Cuando ustedes realmente ayudan con algo a la persona, de verdad le ayudan en la realidad y no marcan una casilla de mi ayuda. Hoy hablo con ustedes sobre el estado interior verdadero, porque juega un papel de la máxima importancia, de la máxima importancia. Sí, Sergio. Quería decir que, buenas tardes, por cierto, hoy me he peleado un poco con esta técnica, tales dificultades. Es que también hay jugadores del otro lado, porque hay una categoría de personas como los mendigos profesionales que solo viven a costa de tratar de sacarle a alguien alguna ayuda. ¿Cómo debe actuar aquí la persona? ¿Cómo entenderlo? Yo considero que aquí, por supuesto, Sergio tiene razón. Y sí, hay gente, especialmente ahora, hay personas que son mendigos profesionales, viven una vida mendicante, ni siquiera en sus pensamientos se permiten cambiar algo en su vida. Sí, pero ahora no hablamos de los mendigos. Hablamos ahora de la persona que realiza una obra buena, que quiere bienes para su vida. Y para que esos bienes lleguen a ella, necesita hacer algo bueno por otra persona. En cuanto a los mendigos profesionales y a muchas personas que sí simplemente no quieren trabajar, no quieren hacer nada, que sí esperan subsidios, que sí esperan la pensión, que sí esperan otra cosa, constantemente esperan algo de alguien, pero ellas mismas no quieren hacer nada. A esas personas no se les puede ayudar, porque ayudando a esas personas contribuyes a que esa persona siga siendo mendiga. Es decir, logramos con ustedes el éxito, la suerte, la prosperidad, la riqueza a través de nuestro trabajo, de nuestra actitud correcta ante la vida, de nuestra comprensión correcta y en primer lugar a través de la laboriosidad. Y aquí hay que aplicar sabiduría. ¿Sabes, Sergio? Este es el error de muchos mis alumnos. Cuando vienen a estudiar, piensan que el desarrollo espiritual y su vida es un plano donde todo está en la superficie. Y sí y no, amigos míos. Yo diría que el desarrollo espiritual es profundidad, es volumen, es multifacético, multifuncional y profundidad. Profundidad en todo. Y un mismo acontecimiento, como ahora hablamos, a quien hay que ayudar y a quien se puede ayudar. Una persona trabaja, se esfuerza, espera su salario, cumple con sus obligaciones, pero el empleador no paga y ayudar a esa persona es maravilloso. Otra persona no quiere hacer nada y simplemente va mirando en las carteras de otras personas. A esa persona no se les puede ayudar. Por eso la vida es muy polifacética. Las personas son polifacéticas. Cada una tiene identidad, cada una tiene su propio estado interior individual. Y es precisamente tal como lo tiene esa persona y nadie más. Y aquí, por supuesto, amigos, hay que aplicar la llamada sabiduría, sabiduría, sabiduría y comprensión de lo que realmente hace falta. Mirar la situación en profundidad. Y otra vez, hoy empezamos con estas interrupciones. Hoy recordé la frase de una mujer, su opinión, que la espiritualidad confunde. No, amigos míos, al contrario, desenreda. Y justamente el desarrollo en la espiritualidad, el desarrollo del conocimiento de uno mismo, la revelación en uno mismo de las propias posibilidades como ser humano, como creador, como hacedor, eso al contrario da respuestas a todos tus propios estados internos y a todos los estados internos de otras personas. Cuando la persona está desarrollada, sabe muchas cosas y el conocimiento le da una conciencia ampliada y la conciencia ampliada dota a la persona de la capacidad de comprender todo correctamente.
comprender cada situación, cada acontecimiento, cada objeto, todo lo que sucede, comprender correctamente, comprender bajo el prisma de la verdad. Y eso se abre en la persona solo entonces y solo en el caso de que la persona sabe, de que posee conocimientos, de que está en la frecuencia vibratoria adecuada. Entonces se le revela el plano superior y ese plano superior da programas cargando el cerebro humano con programas de una explicación clara y correcta y de la comprensión de su vida propia y de la vida de otras personas. ¿Entienden? El desarrollo espiritual nunca confunde a nadie, los desenreda a ustedes. Al contrario, les explica, les aclara, a este le pasa así por tal motivo y a este así por tal motivo y a este así por tal motivo en su vida. Y a ti en tu vida te pasa así, y ahí, ¿por qué? Corrige, cambia el estado interior. Vuélvete una persona bondadosa. Esa es la base de la felicidad, la base de la paz, la base del bien, la base de la riqueza, la base de la prosperidad. Vuélvete así y tendrás felicidad. Vuélvete así. Solo que no quieren volverse buenos. A mucha gente le gusta ser mala. Muchas personas cultivan en sí esa maldad desde la infancia. A muchos niños pequeños, padres malintencionados les inculcan la maldad desde la niñez y son agresivos esos niños, no duermen por las noches, tienen problemas y demás. Y los padres no entienden que se conectan a un estado malicioso, bajo de la realidad, donde con sus pensamientos interactúan con esos aspectos y crean su que sea pequeña, que sea infantil, pero vida. Así es, amigos míos, he aquí el secreto de todo, he aquí el secreto, su propio estado interior. Sí, no puedo dejar de tocar, lo prometí hoy, el tema de la geometría sagrada. Y yo como maestra, como especialista, como psicóloga, como docente, como científica, comprendo el significado de la simbología sagrada. Escuché tal opinión, pues tal secta aplica simbología sagrada, la estrella de 6 puntas, ahí la esvástica, otra herramienta, otra cosa. Amigos míos, eso es malo. Son tan malos que si esto, que si aquello, puede que ellos sean malos, pero los instrumentos no tienen ninguna relación con su maldad. El cuchillito con el que cortan el pan es una herramienta. Simplemente les corta el panecito o les corta una manzanita. Es una herramienta, pero una persona con ese cuchillo puede cortar una manzana o puede degollar a una persona. ¿Entienden? Entiendan la diferencia. Los instrumentos siempre siguen siendo instrumentos. Gracias a los instrumentos existe nuestra vida. Vivimos, la sangre nos corre por dentro, estamos llenos de plasma, de éter, gracias a los instrumentos. Todo ha sido creado gracias a la geometría sagrada, a los instrumentos. Y quién y cómo usa esos instrumentos es otra cuestión. Y aquí mismo yo les enseño el bien porque comprendo, hay instrumentos. Y yo les abro esos instrumentos. Pero si con esos instrumentos trabaja una persona maliciosa que está en una frecuencia baja, esos instrumentos le crearán una realidad mala. Los instrumentos no hacen análisis. No se dedican a eso. Es simplemente una herramienta que funciona, que según su trayectoria reproduce flujos de fuerza vibratorios que a su vez crean el mundo manifestado. No más que eso. Y si con los instrumentos trabaja una persona buena, ella alrededor de sí en su vida crea solo cosas buenas. Si una secta que oprime a la humanidad, que destruye el mundo, trabaja con instrumentos, entonces esos instrumentos seguirán destruyendo el mundo. Son instrumentos, no son analistas, son
simplemente instrumentos. Y ahora, amigos míos, vuelo una vez más a la labor meditativa, a los secretos, conociendo los instrumentos, trabajando con los instrumentos. Siempre estén atentos en qué estado se sienten a trabajar. Y si su estado no es bueno, hay prácticas que con mucha facilidad trasladan a una persona del estado bajo a un estado alto. Entonces, en ese caso, al sentarse a la meditación, al trabajo, dense una instalación, elevar sus vibraciones al nivel más alto. En ese caso, podrán sacarse a sí mismos de esa suciedad de la baja frecuencia en la que estaban y elevarse a un nivel muy alto. Ustedes entenderán seguramente que lo han hecho para ustedes mismos. ¿De qué manera cambiará su estado interior? Sentirán que por dentro se han vuelto distintos, sentirán ligereza, sentirán alegría. Lo primero con lo que empezarán es que se perdonarán a sí mismos. Quizá el perdón sea la base que da a la persona la posibilidad de elevarse más arriba, la base de la vida. Y cuando logran perdonarse y lo hacen correctamente y lo cumplen correctamente, entonces en ese caso ustedes realmente sentirán una realidad completamente distinta en su vida. Y aún, amigos míos, otro punto no puedo no decirlo porque hemos entrado con ustedes en tal ciclo de la vida, hemos entrado en pleno en la cuarta dimensión y esa dimensión de la posibilidad. ¿Qué significa la cuarta dimensión? Ustedes han empezado a observar el tiempo. Antes ustedes no observaban mucho el tiempo y ahora han visto lo fugaz que se ha vuelto el tiempo. Esa unidad de la medida ha llegado a su vida y ustedes han visto cómo el tiempo se volvió veloz. A raíz de esto, por un lado es bueno, por otro lado, para la gente que no hace nada y no se ocupe de sí misma es muy malo. Es bueno para quienes comprenden estos aspectos y están atentos a sí mismos, a su estado interior, a sus metas, a sus intenciones, a sus aspiraciones, a sus deseos, a sus tareas de vida, a sus logros. Y esa gente ve que rápido digamos, hoy pensaron algo, trabajaron hoy en meditación con determinados aspectos de su vida. Una persona, digamos, vivía una vida mala, entendió por qué, tomó conciencia, renunció, cambió y decidió formar otra realidad. Eso es posible y se puede realizar muy rápido. Y ya se puso a trabajar en meditación, en el trabajo meditativo, formando otra realidad suya. Y ve cómo instantáneamente esa realidad empieza a reproducirse. Por ejemplo, trabajó con una persona en la práctica del perdón ahora mismo y esa persona a los 5 o 10 minutos después de la meditación o incluso durante la meditación cuando trabaja con ella, esa persona le llama por teléfono enseguida al instante, es decir, debido al proceso acelerado, debido a la nueva unidad de medida del tiempo, todo se ha acelerado, todo se ha intensificado, todo se ha vuelto veloz. Y cuando la persona lo entiende, cuando se relaciona conscientemente con esto, con sus intenciones, con sus sentimientos, con cómo es ella en realidad y trabaja en sí y trabaja mejorando su estado interior, a esas personas el trabajo meditativo les aporta resultados magníficos, buenos. Resultados malos del trabajo meditativo, amigos míos, quizá no sea del todo correcto decirlo así, aunque en realidad es así, para la gente mala es un mal resultado. Por eso, cuando hablamos de un mal trabajo meditativo, él no se ocupa del análisis, él no se analiza a sí mismo. La persona trabaja y recibe un resultado. Hay otro momento más sobre el mal trabajo meditativo. En las clases a veces volvemos a eso y yo hablo de ello a menudo. Les digo a mis alumnos que un mal trabajo meditativo es el trabajo sin la concentración interior necesaria, sin la visualización mental correcta. Y cuando una persona, por ejemplo, se sienta a trabajar en meditación,
meditación, recibe los instrumentos, todo entra en el proceso, trabaja con los campos sutiles, con la realidad, forma su realidad, y luego trabaja un poquito y de repente se distrae con otra cosa, otra vez se distrae, otra vez se distrae, alguna idea aparece, empieza con pensamientos y empieza a saltar, saltar, saltar con sus pensamientos por distintos niveles de la realidad, por distintos niveles de la secuencia de acontecimientos. Esto es mal trabajo. Es decir, no hay el núcleo necesario, no hay la concentración necesaria en algo concreto donde la persona se concentra y ya trabaja con ese espacio sutil formando su realidad en la vida. Por eso, cuando ustedes se sientan a meditar, hay que relajarse al máximo, desconcentrarse de todo. ¿Qué significa desconectarse? Desconectarse de este mundo, desconectarse de esta realidad, desconectarse de los acontecimientos que los rodean, aunque sea por 20 a 30 minutos. Pero ustedes pueden hacerlo, desconectarse, quitar eso, pero igual, y eso ya existe. Existe, mientras no lo hayan cambiado, existe. Y al sentarse a meditar, desconectándose, ustedes obtienen acceso y la posibilidad de cambiar esa realidad. Cambiar lo malo por lo bueno, lo destructivo por lo constructivo, la ausencia de salud por salud perfecta. Es decir, pueden hacerlo, pero deben desconectarse de eso. ¿Qué pasa, amigos? En el plano sutil, cuando se desconectan de todo lo malo, ustedes se desconectan a sí mismos, se desconectan energéticamente del campo energético informacional ya existente, de su propio campo de vida, porque ya existe, ya sufren, tienen dificultades, problemas, ya existe, es un hecho. Y si existe, eso significa que viven dentro de ello. Y cuando se desconectan, pasa a un segundo plano y ustedes obtienen la posibilidad de elevarse y trabajar con una frecuencia más alta, con alta frecuencia, con vibraciones altas, lo cual les da la posibilidad de trabajar con otra información pura, atraerla a su vida, reproducirla con su estado interior, con el sentimiento del observador, la experiencia del Jung observador, que con su observación forma la realidad y forma la secuencia de acontecimientos. Así es como funciona. No hay aquí secretos, ni magias, ni nada de eso. Todo esto es ciencia, así es como todo existe. No se puede no creer en ello, no se puede no entenderlo, hay que asimilarlo claramente y entonces siempre estarán en el nivel más alto de su realidad. En su vida todo será fácil, suave, agradable y cómodo. Porque hay un proverbio, donde están tus pensamientos, ahí estás tú. Ahí estás tú. Y si tus pensamientos están en la política, entonces estás ahí. Si están en la espiritualidad, en las posibilidades, en el conocimiento, en la explicación, en la revelación para ti de nuevas realidades, ahí estás tú. Eso significa que interactúas con ese campo informacional. Y eso quiere decir que ese campo informacional, espiritual, puro, divino, hermoso, constructivo, te forma el día de hoy. Y si además sabes cómo realizar todo esto en la meditación, amigos míos, la vida maravillosa está garantizada para ustedes. Compruébenlo. Es maravilloso, amigos míos. Si la gente, si las personas que ahora cada una participa en la creación de la realidad lo supieran y lo hicieran, y se volvieran buenas personas bondadosas, ¿acaso habría lo que hay, amigos? No lo habría. Habría una vida hermosa, buena, constructiva, porque cada uno de nosotros aporta su parte en esta vida. Cada uno de nosotros forma el día de hoy y el de mañana. Cada uno de nosotros. Y como cada uno de nosotros, como la mayoría de las personas, está en tristeza, en dolor, en abatimiento, en destrucción, en miedo, en ignorancia, en estupidez, en locura, en ofensa, en acusación. ¿Qué tipo de vida pueden crear
Con ese campo trabajan, esa vida crean. Y no se puede discutir, amigos. No se puede discutir, es un hecho. Todo eso de lo que les hablo, puedo explicárselo desde la posición de la ciencia. Como científica puedo contarles cómo está estructurado todo. Por eso el desarrollo espiritual no son los amuletitos, no. No son los cordoncitos, no. No son los pañuelitos, no. No son las faldas largas, no. No, amigos, son conocimientos, grandes conocimientos divinos, conocimientos de la mente superior. Y estos conocimientos precisamente no confunden, sino que desenredan. Lo colocan todo en su sitio, todo lo explican correctamente, no de manera falsa, ilusoria ni engañosa, sino correctamente, porque son divinos. No pueden ser falsos. El conocimiento no puede ser falso, es divino. El conocimiento fue creado por el Creador. El Creador crea el conocimiento. Él crea. El Creador, la mente superior, creó el conocimiento. El Creador no puede crear mentira o engaño alguno. No crea eso, amigos míos. Él creó la ciencia suprema que tiene la posibilidad de explicarlo todo y explicarlo todo correctamente. Y así el desarrollo espiritual es precisamente su vida en la revelación de ese conocimiento. Cuando ustedes quieren saber todo lo que el Creador ha creado, cómo lo ha creado, como decía Lomonosov, quiero comprender la partícula primaria, la mónada. Quiero comprender cómo el Creador creó esto. Quiero comprender. Y cuando las personas quieran comprender, finalmente, no vivir en el flujo de la locura donde no se sabe quién ni cómo los maneja, sino cuando la persona, el hombre Dios, se ha convertido en hombre Dios, ha conocido el conocimiento, la verdad, puede explicarse a sí mismo, puede explicárselo a otro. ¿Acaso la vida de tales personas puede ser mala? Cuando la persona se convierte en hombre Dios, esa vida no puede ser mala, será maravillosa. Y si la gente ahora supiera eso, todo el conocimiento de la mente superior del Creador, ¿acaso vivirían así? ¿Acaso pasaría todo lo que pasa? No, no pasaría. Todos serían felices, felices, alegres. Habría paz en todo el mundo, amigos. Así es. Estoy lista para sus preguntas. Le doy la palabra a Sergio. Quería detenerme en un aspecto, llamémoslo aspecto, como la meditación colectiva. Usted decía, Natalia, que la meditación es una herramienta y dependiendo de quién la conduzca, así será el resultado. Y si tomamos la meditación colectiva, ahora bastante popular, cuando la gente se reúne o acuerda en cierto momento realizar algún trabajo relacionado con algún problema o simplemente juntos en un mismo lugar realizan tales prácticas. ¿Puede eso perjudicar o puede ayudar? ¿Cuál es su opinión? Si está bien, ¿cómo hacerlo correctamente? Diré así, todo depende de quién participa en la meditación, de cuál es el campo energético de la persona que trabaja en el trabajo meditativo. Y cuando, por ejemplo, una comunidad de personas tiene un maestro cuyas vibraciones son las más altas, el maestro puede, con sus vibraciones, con su amor, con su luz, con su frecuencia alta, con su conocimiento, todo en conjunto, aquí todo tiene importancia. Con el conocimiento que posee el maestro, si el maestro no tiene conocimientos, entonces su vibración es baja. Y el amor que posee, si tiene amor, la persona se conecta de inmediato al potencial creador más alto, a la energía superior. Naturalmente, a través de ti transmite el amor. Si la persona es interiormente consciente y quiere ayudar al público, entonces sobre su potencial, digamos, se elevan los niveles de las personas que trabajan en meditación hasta un nivel alto. Además, hay otro factor
Cada persona, el grupo de personas, digamos, que trabaja en una meditación colectiva, nosotros también lo hacemos, cada uno aporta su parte. Y dependiendo de cuánto la persona corresponda al grupo en el que se desarrolla, de cuánto corresponda al amor, a la bondad, al conocimiento, etc. Y esa energía es la que él aporta a esa comunidad. Entonces, esa energía se une y se crea el único potencial de conciencia de esa comunidad, donde cada uno, esto es un nivel alto de conciencia, donde cada persona se une a ese campo común, universal, y este se vuelve muy poderoso porque a través del maestro, a través de alta frecuencia del maestro, el alumno de todos modos estará por debajo, por ciertos aspectos. El maestro estará más alto, sí, por supuesto, es un maestro verdadero. Gracias al maestro, el alumno se conecta con el maestro y el maestro automáticamente con el camino, con el campo superior. Y ese campo superior se distribuye entre todos los alumnos. Por eso, la meditación colectiva da buenos resultados, porque ayuda a cada uno, incluso a quien quizá aún no tiene una frecuencia más alta, no la tiene, pero quiere tenerla y se esfuerza. Bueno, sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? Aún no lo ha llegado, pero todavía tiene tareas, trabajará, se esforzará y ¿quién le ayudará? Y así si la persona se siente en el campo común, porque cada grupo de personas espiritualmente desarrolladas forma su propio campo de conciencia, hay una expresión, su propio y colectivo campo de conciencia. Por ejemplo, hablaré de nuestra audiencia, de nuestro centro, de nuestra academia. Las personas que trabajan, una enorme cantidad de personas estudian desde distintos países, una enorme cantidad de países, y las personas son absolutamente diferentes, se encuentran en diferentes puntos del mundo. Y cuando nos sentamos a meditar, cada uno que en ese momento se sienta a ese trabajo meditativo recibe una carga muy alta, un impulso muy alto. Y eso les da después el día de mañana. Es decir, la persona al tomar esa energía puede dirigirla a resolver un problema del día siguiente, a la recuperación de su salud, a regular sus relaciones familiares o a alcanzar algún objetivo, una compra, una venta, algo de su vida cotidiana, de su entorno social. Es decir, la persona puede dirigir esos aspectos, esa energía, a distintos aspectos de su realidad vital. Y quiero decir además, amigos míos, algo muy importante, que bien que hicieron esa pregunta, ¿con quién estudian ustedes? Esto es muy importante. Les diré por qué, cómo funciona eso, cómo funcionan esas energías. Miren, cuando la persona va a estudiar interiormente, digamos, está pasiva. Quiere tener conocimientos, quiere que alguien le otorgue esos conocimientos, que alguien la enseñe, que alguien la ayude. Y tiene una petición interior. Precisamente esa petición interior de la persona le da la posibilidad de encontrar exactamente a aquel maestro, a aquel profesor al que ese mismo solicitante corresponde. ¿Entienden? Es decir, cada persona en su estado interior, en su petición interior, forma un campo energético. Ese campo energético busca a aquel maestro que se parece a él por su campo energético. Pueden tener resonancia. Y cuando encuentran a un maestro, en esencia encuentran precisamente a ese maestro que en este momento les corresponde, el que ahora mismo necesitan. Pueden decir, a veces me lo dicen las personas cuando vienen, estudiamos con tal persona, estudiamos con tal, con otro más. Bien, eso está bien, fue una etapa. En aquel tiempo ustedes correspondían a ese maestro. Por eso, con su propio estado interior, atrajeron a ese maestro a su vida, a ese campo informacional. Y cuando vienen a un maestro, a veces dicen, pero no obtuve el resultado necesario como lo obtenemos aquí o allá. No importa, pero allí no lo obtuve. ¿Por qué? Porque en aquel momento ustedes correspondían solo a este maestro. Sus vibraciones eran tales que solo podían entender y aprender aquello que les enseñaba
enseñaba ese maestro. Y cada maestro también tiene su propio nivel. Y cuando ustedes, digamos, interactuaron con él, recibieron de él algo, adquirieron ciertos conocimientos y adquirieron precisamente esos conocimientos que necesitaban en ese momento, en ese periodo de tiempo. Pero el desarrollo es un proceso, es una elevación, 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 elevación. Y luego, cuando estudiaron con ese maestro, aprendieron todo lo que pudieron entender y ven que, bueno, ya está, ya no hay desarrollo, ya todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entienden que hay que seguir avanzando. Entonces encuentran a otro maestro. Así suele suceder. Pero también sucede de otra manera, también ocurre de otra manera. No se puede decir, saben amigos, esto no es una superficie plana, es un volumen. A cada persona se les da su propia experiencia, pero quiero decir que hay que agradecer a todos, a cada maestro, a cada profesor, a cada persona en la propia vida hay que agradecerle. Incluso a cada enemigo hay que agradecerle, porque también él les dio alguna lección que quizá fue decisiva en su vida posterior. En la vida nada es casual, nada. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón, todo tiene una necesidad. Y cuando ustedes lo entienden, bueno, volveré otra vez al tema del maestro. Miren amigos, aquí existe una regla y ustedes también deben entenderla. Cada maestro posee su propia frecuencia vibratoria. Él trabaja en interacción con un determinado campo informacional, con determinadas vibraciones. ¿Con cuáles? Con las mismas que tiene ese maestro como persona. Si es un verdadero maestro, si es un verdadero profesor, si es fiel y devoto al Creador, a Dios, al Hacedor, y nada puede desviarlo, es fiel, eso significa que en él hay una gran fuerza. Claro que para el maestro fiel y devoto, ¿cómo entender que es maestro? ¿Cómo entender que es un maestro de nivel alto? Por la presencia del conocimiento. Si el maestro puede responder a cualquier pregunta que ustedes le planteen, eso significa que interactúa con la frecuencia más alta y por lo tanto él mismo pertenece a lo superior. Un maestro bajo, no preparado, no desarrollado, no puede interactuar con la fuente pura. Eso es imposible. Por las leyes del cosmos, de la física cuántica, de la física misma, es imposible. Solo puede interactuar con aquel campo, con aquella información a la que él mismo corresponde, ni más ni menos. El maestro, cada maestro, es una fuente de amor. ¿Cómo se puede entender que él sea realmente un maestro? Él ama todo, ama a todos, comprende a todos, perdona a todos. Y ni siquiera es que perdone, simplemente no se ofende con nadie para que ni siquiera haya necesidad de perdonar. Él comprende a todos. Y saben, amigos, cuando el maestro tiene esa fuente pura, el amor, esa es la base del espíritu, la base de la vida, el amor. Dios es amor, entiéndanlo. Y si el maestro tiene eso, él es una fuente de vida. A través de él fluye la vida. Él es un conductor de la vida, de la luz, es un creador de la vida, de la luz. Pero no todo maestro puede alcanzar ese estado de amor, ni mucho menos todos, ni mucho menos todos lo logran. Es realmente una tarea suprema, un estado supremo. Cada maestro es amor. Él es portador del amor, emisor del amor. Él es luz. Y el amor es precisamente luz. Luz y amor son lo mismo, amigos. Y si ustedes van hacia un maestro y ven su amor, ven su cuidado, comprenden su deseo interior de, digamos, ayudarles, su entrega hacia ustedes, cómo se entrega en todo y completamente solo para salvar, para ayudar, para preocuparse por ustedes. A ese maestro se le puede confiar. Si ven que, sin embargo, él mira su bolsillo y pregunta, ¿y qué cargo ocupa usted? O tal vez está desempleado, ¿y cuánto dinero tiene en la cartera? Amigos míos, de esos maestros hay que huir simplemente.
para no equivocarse, para siempre acertar, nunca se equivocarán si hacen una elección correcta. De verdad, amigos míos. Así que para no equivocarse, hay que abrir la propia naturaleza. Les diré que dentro de cada uno de ustedes hay, digamos, un tesoro perfecto y ese tesoro son ustedes mismos. Hay que abrirlo en uno mismo. Ese tesoro se abre gracias al conocimiento. El conocimiento lo adquieren cuando van a estudiar, cuando trabajan sobre sí mismos. Sí, sí, estudiar. Y a los 90 años estudiar, tengo tales alumnos. Y a los 20 años, y a los 7 años estudiar. Y a los 3 añitos estudiar. Hay que estudiar siempre mientras vivamos. Y yo estudio y seguiré estudiando tanto como viva en esta tierra. Después en otros mundos también estudiaré. Dejaré de estudiar en el paraíso. Cuando llegue al paraíso, ahí dejaré de estudiar. Igual que ustedes, ahí también dejarán de estudiar. Ahí no hay nada que estudiar. Allí ya está manifestado todo lo que ustedes han aprendido. Pero mientras vamos hacia ese nivel, aprenderemos en todas partes. Siempre y eternamente aprenderemos. Y eso es maravilloso cuando te gusta aprender. Es tan maravilloso, es tan interesante, amigos. Cada vez descubres algo nuevo, cada vez abres algo nuevo. Ese algo nuevo lo aplicas en tu vida, lo nuevo. Adquieres nueva experiencia, nuevas posibilidades, lo que antes no sabías. Eso es muy interesante. Yo no entiendo a la gente que no quiere aprender. No los entiendo, porque esto es tan interesante, tan fascinante. Son nuevos, cada vez nuevos giros en tu vida. Eres tú nuevo, eres tú quien dentro de sí descubre algo hermoso, nuevo, maravilloso, que te da la posibilidad de ser más alto y más alto. Y cuando vives una vida así, ¿de qué desgracias se puede hablar? Aunque existan, en alguna parte no te afectan, porque tú interactúas con otra frecuencia, con otro campo, con otro estado. Estás en otro y se te da otra cosa. Y otra vida es la que vives, pero hay que aprender, amigos míos. No existe eso de... Lo han engañado durante muchos años, los de los amuletos, de los cordoncitos y así sucesivamente. Los engañaban diciendo que había que atarse un cordón y ya serás feliz. Eso es un engaño, amigos míos. Puede que funcione un poquito mientras ustedes tengan la convicción y la intención hacia eso, esa comprensión. Pero luego, al cabo de un día, 2 o media hora, comprenderán que era un engaño, simplemente un engaño. Si quieren ser engañados, sí, eso realmente confunde a la persona. Pero a la persona le dijeron, vino el maestro y le dijeron así, átate un cordón, cuélgate ese amuleto, da 12 golpes con la frente en el suelo, golpéate la cabeza, o bien toma un martillito. Una vez subo a un avión y una mujer sentada se golpea con un pequeño martillo de madera en esta parte y yo entiendo lo que hace. Ella también cayó con un maestro así que le dijo, tú con el martillo haz esto, así y serás una buena clarividente. Y allí está ella sentada, la gente entra, se sienta, ella está sentada, se golpea con el martillo en la frente. ¿Se imaginan, amigos? Esto es una conmoción cerebral. Esto es una tontería, una tontería. Para abrir las capacidades extrasensoriales sí se puede, pero no con un martillo en la cabeza, amigos míos. Ahí hay métodos completamente distintos, prácticas diferentes, otro tipo de trabajo. Bueno, lo sabemos, ¿verdad? Pero no con un martillo en la cabeza. Por eso, cuando estudian, estudian correctamente, no con martillos en la cabeza, no con cordoncitos, sino comprendiendo el conocimiento superior. Los conocimientos vuelven personas sabias, hombres y mujeres de ciencia, personas instruidas, y esto es desarrollo. Y no los amuletitos, cordoncitos, las cadenitas y demás. No, se puede ponerse una cadena, se puede también ponerse un anillo, se puede como adorno, nada más, nada más. La fuerza está en ustedes, el tesoro está en ustedes. Ustedes son esas herramientas, ustedes son creadores. Los hacedores, los realizadores, los hijos de la mente superior. Eso es lo que son. Y a eso, al desarrollar algo de sí mismos, es a lo que hay que dedicarse. Pero no es fácil. No es fácil, amigos. Y no diré que sea algo sencillo, pero es muy interesante.
No es fácil, no es sencillo, pero muy interesante. Interesante. Interesante, aunque solo sea porque la persona en cierto momento deja de sentirse simplemente una persona. Entiende que es grandeza, es herencia divina, es creador, es amor, es realizador, es paz, es felicidad, es alegría, es silencio interior, es plenitud, es grandeza. Y cuando lo comprenden, no hay en la tierra felicidad más alta que esa. La pregunta siguiente, Sergio. Bueno, de alguna manera resultó que prácticamente ha respondido todas las preguntas que me envían por aquí, pero aquí hay una pregunta interesante. Víctor de Dnipro escribe, al principio de mi camino yo de ninguna manera correspondía a usted como mi maestra y aún así me convertí en su alumno. ¿Cuál es el secreto? Lo recuerdo muy bien. Ya lleva probablemente más de 10 años estudiando con nosotros. Recuerdo muy bien nuestro primer encuentro. Era entonces todavía Dnipropetrovsk, la ciudad de Dnipropetrovsk, ahora es Dnipro. Yo recuerdo que llegó con su esposa. Su esposa es mi tocaya y yo, sabe, lo miraba a usted y veía todo ese potencial. Veía ante todo que usted no era una persona sencilla, una persona nada sencilla. Se habían dado tales circunstancias que su vida había llegado a una especie de ruina y yo entendía que potencial sí que tenía. Y me hacía una pregunta, no a usted, me hacía una pregunta a mí misma. ¿Podré sacarlo de ese abismo en el que había caído? Porque el potencial del espíritu, de desarrollo en general de esos conocimientos, usted lo tenía grande, muy grande, porque usted no era simplemente una persona, usted era una persona que, bueno, no importa, no voy a revelar esos secretos, pero yo comprendía que la profesión que usted tenía le daba una comprensión clara de lo que es la geometría sagrada, lo que es la ciencia espiritual, de lo que es el trabajo meditativo. Yo comprendía que tenía esos conocimientos iniciales y algunos servicios también saben lo que son esos conocimientos. Existen escuelas donde preparan a ciertos servicios y ellos también conocen la importancia de esos conocimientos y yo tenía muchas ganas de ayudarle, muchas ganas, muchas ganas. Y fíjese, cuando estudiaba y aún estudia, cuando estudiaba, cuánta atención se le prestaba precisamente a usted. Y sucedía que en principio las preguntas en los cursos solo usted hacía preguntas y me tocaba responder solo a usted. Pero ¿qué tipo de preguntas eran? Eran preguntas que en esencia concernían a cada alumno que estaba en el grupo. Sí, estoy agradecida al Creador. No me cuelgo una medalla en el pecho, no. Sin Él yo no habría podido hacer nada. Quiero agradecer al Padre hoy, siempre y eternamente por esos mis alumnos que siguen adelante, que ya durante tantos años estudian, que ya han alcanzado tales resultados, porque con ustedes hemos realizado tanto y recuerdo cómo se concebían sus nietos, cómo luego nacían. Yo participé en todos esos procesos, cómo luego crecían, se desarrollaban y así sucesivamente. Esta vida, estos años de nuestra vida en común ya son nuestra historia. Es hermoso, es una historia hermosa. Sí, pasaba también que Natalia regañaba un poquito. Bueno, sí, pasaba que
se levantaba la voz y eso también pasaba, pero siempre era para bien, siempre para bien. Y siempre después de eso venía un vuelo aún más alto, aspiraciones aún más altas. Ese es el camino, Víctor, ese es el camino. Es el camino de la eternidad, es el camino de la realización, es el camino de que cada vez le abre nuevas posibilidades. Ahora ya terminó el sexto nivel. Es un nivel de preparación muy alto. Y por supuesto, sí, tuvo que repensar muchas cosas, comprender, cambiar, pero no quiero alabarme. No, no quiero y no lo haré. Quiero devolver esa recompensa a Dios, al Creador, al Padre, al Hacedor, a la mente superior. Porque todo lo que Él ha hecho para mí, para usted, para ustedes, mis alumnos, es solo su mérito, solo su mérito. Por eso que las recompensas las reciba Él. Y yo les agradeceré por mis alumnos, esos que estudian tantos años y han alcanzado tales grandes cumbres en su vida. Gracias al Creador. Gracias, Padre, por todo. Siguiente pregunta, Sergio. Hay una pregunta de Laura desde Inglaterra. Ella pregunta, una mujer creyente dijo que en la iglesia el sacerdote prohíbe las meditaciones y dice que no vienen de Dios. ¿Por qué dicen eso? Y también quería hacer una comparación. Las personas van a la iglesia el domingo, por ejemplo, y rezan todos juntos. ¿Se puede trazar algún paralelo con la meditación colectiva? ¿Y no será que la iglesia prohíbe las meditaciones porque siente cierta competencia? Quisiera responder con una sola palabra. Abrazar y llorar, amigos míos. Si supieran la historia, entenderían lo que es la iglesia. Solo hay que conocer la historia. La iglesia está completamente subordinada a los órganos del poder. En su momento fue poder ella misma, ahora está subordinada al poder. Así que hablar de ella, ¿para qué hablar? No tiene sentido hablar de ella. Simplemente no tiene sentido. Y justamente la oración y la meditación son el mismo estado, solo que en diferentes formas. Las prohibiciones, todas las prohibiciones existen para mantener a la persona en el miedo. Cuando está en el miedo, se la puede poner, digamos, en su sitio y se la puede manejar muy fácilmente. A esa persona se le puede no responder las preguntas que tiene. Viene a la iglesia y pregunta, dígame, ¿por qué no se puede meditar? Explíqueme. Pero naturalmente, los eclesiásticos, por supuesto, no saben, o si saben, no pueden responder honestamente, no pueden decir, estas son nuestras prohibiciones para asustarlos, para prohibirles, para que se no desarrollen, sino que sean simplemente esclavos. Vinieron, rezaron, vinieron en la pobreza, rezaron y se fueron en la pobreza. Y siguen viviendo en la pobreza. Y así a nosotros los eclesiásticos nos será muy fácil manejarlos, porque consideran que el ser humano no es un hombre de Dios, sino un esclavo, un rebaño de esclavos al que hay que controlar. ¿Y qué acaso lo esconden? No, igual lo hacen con sus prohibiciones, pero la meditación, amigos míos, es un estado de Dios. Jesús, ese que ellos tienen crucificado en la cruz, Jesús también meditaba. ¿Por qué no dicen que Jesús también meditaba? ¿Por qué? ¿Por qué besan cosas, realizan rituales? Beber sangre, comer cuerpo, ¿son vampiros o qué? Beban mi sangre, por favor, la sangre de Jesús. ¿Ustedes piensan que Jesús quería que bebieran su sangre? ¿Piensan que Jesús que los servía, que desarrollaba a la humanidad, quería que se comieran su cuerpo? ¿Piensan que él era un vampiro? ¿Piensan que él estaba loco?
Por favor, amigos míos, no beban sangre de nadie, no coman cuerpos de nadie, no lo hagan. Hay que rezar, hay que ser una buena persona desinteresada, hay que conocer los mecanismos, las herramientas para dirigir, crear la secuencia de acontecimientos, la realidad, manejar la propia vida, poner orden en la familia, restaurarse, toda la vida restaurarla. Así es como hay que vivir. Y no hay que beber sangre ni comer cuerpos de nadie. No hay que hacerlo. Amigos míos, eso se llama vampirismo. No les huele a vampirismo. Son rituales de vampirismo. Bebe la sangre y come el cuerpo de Jesús. Vamos, amigos, simplemente enciendan la conciencia, su razón y piensen en lo que hacen. ¿Cómo es en realidad todo esto? Les diré, amigos, que en su momento, hace unos 20 años, dediqué mucha atención a la iglesia. Aún así, bueno, para que saben, mi conciencia estuviera limpia cuando deje este mundo y me toque rendir cuentas por toda mi existencia. Yo di ese paso e hice todo para que la iglesia se desarrollara. Iba con los eclesiásticos, hablaba, explicaba, hacía todo. Pero después, ¿saben lo que me dijeron? ¿Qué dice usted? No podemos hablar de eso, estamos en el trabajo. Nos despedirían enseguida y cuando me dijeron que estaban en el trabajo, los dejé. Por eso ya no vuelvo más a esos temas y me dediqué yo misma al desarrollo de la humanidad. Quise entonces, hace 20 años, ¿por qué lo hice? ¿Cuál era mi plan? Yo comprendía lo que venía, comprendía que pasaría, lo que ahora está pasando, lo veía, lo comprendía, lo veía, me mostraban qué luto, qué desgracias esperaba al planeta. Y yo comprendía que eso podía evitarse, pero solo en el caso de que la gente empezara a desarrollarse masivamente. Yo comprendía que la persona va a la iglesia con una petición de ayuda, va hacia Dios. Y si a esos eclesiásticos se los enseñara, se les diera conocimiento, se les diera comprensión de la espiritualidad, podrían desarrollar a su audiencia, porque hacia ellos iba la audiencia de personas. Y si hubieran aprendido esos conocimientos y los compartieran con los feligreses, hoy no habría esto, hoy no habría tanto dolor y sufrimiento. Las personas, aunque fuera un poco, habrían cambiado para mejor, ¿entienden? Y nosotros tenemos lo que tenemos ahora y ya no puede hacer nada. Yo comprendí que ellos están en su trabajo, que sirven a aspectos completamente distintos de la vida, tienen metas completamente distintas, otras tareas, pueden despedirlos del trabajo. Comprendí que la iglesia no es espiritualidad, aunque hay muchos buenos servidores de la iglesia, buenos, personas bondadosas, que sí conocen esas leyes, hacen lo que pueden de modo que tampoco los despidan, pero siguen en su sitio para traer beneficio a las personas. Hay tales personas, yo las conozco y tampoco se puede decir que todo en la iglesia sea malo. No, amigos míos, no, porque miren, en cada iglesia, sobre cada iglesia hay serafines guardianas, ángeles, seres espirituales puros, divinos, que crean canales energético-informacionales a través de los cuales los instrumentos en la cima de la iglesia, en las cúpulas, por esas cúpulas desciende la energía y se difunde dentro de esos templos. Existen los llamados seres espirituales que vigilan, que están asignados a estas iglesias. En cuanto a lo que preguntó Sergio sobre las oraciones en las iglesias, bueno, saben amigos, si prestan atención, ¿con qué pensamientos va la gente a la iglesia? A la gente, a la iglesia van solo a pedir. Dame, 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 Dios mío, ayúdame, 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 dame, dame, dame. Pero ninguno de ellos se pregunta, ¿y tú has dado algo antes de pedir? Debes dar a alguien. Si quieres algo, debes entrar en resonancia con el campo donde se da todo. Para entrar en resonancia con el campo del que hoy hablábamos en nuestra transmisión, debes dar tú mismo a las personas, debes ayudar tú mismo a las personas, debes perdonar tú mismo a las personas, debes hacerlo tú primero. Después puedes ir a la iglesia o puedes no ir, también se te dará porque has entrado en el campo en resonancia con el campo donde se da, donde se ayuda. ¿Entienden, amigos? Eso. Y las personas van a la iglesia, dame, 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 ayúdame, ayúdame.
Pero primero tienen que aprender a dar, a ayudar, a apoyar, a perdonar, a amar, a desarrollarse, a comprender, a aceptar y a agradecer a cada uno por todo, siempre y eternamente. Parecería que hoy hemos hablado de verdades tan simples, pero ¿acaso todos pueden vivir con esas verdades? ¿Acaso todos pueden realmente ser? Es fácil parecer, es difícil ser. Ser bondadoso, ser generoso, ser abierto, no ser avaro, ser indulgente, amoroso. ¿Está cada uno preparado para amar a todos? No importa la profesión, no importa el dinero, no importa nada de eso importa. Lo importante es si la persona tiene alma, si la misericordia tiene necesidad. Eso es lo importante. Aprendan, amigos míos, a ser buenas, bondadosas personas. Piensen solo pensamientos puros. Vivan esos pensamientos en su alma, en su conciencia, y enseguida estarán trabajando e interactuando con el campo divino superior. Ámense unos a otros. No busquen enemigos. Perdonen. Cada persona es su maestro y cada persona como maestro aporta una gran contribución a su vida, esa vida suya tan compleja, pero vida. Nuestra transmisión ha llegado a su fin. Perdónennos, amigos, si hubo interrupciones. A partir de ahora haremos nuestras transmisiones entre semana. Les recuerdo una vez más, el 25 de octubre de 2025, a las 6 de la tarde, hora de Moldavia, tendremos un encuentro. Un trabajo donde responderé a sus preguntas, si comprendo que lo necesitan, y los ayudaré a aclarar sus dificultades, sus complicaciones. Seguramente trabajaré con ustedes en nuestra amada meditación. Seguramente los llenaré de luz, de éxito, de fortuna, de riqueza, de prosperidad, de una vida hermosa y perfecta. Insuflaré en ustedes la semilla del Espíritu que les ayudará a llegar a Dios, a la luz, al conocimiento, al desarrollo. Y por hoy les digo adiós a todos. Los extrañaba, ustedes probablemente ya lo han sentido, los extrañaba mucho a mis queridos alumnos, los amo, mis amigos, manténganse firmes, en esencia la transmisión de hoy fue para ustedes. Y recuerden siempre, no existen exalumnos. Existen etapas de crecimiento, de caída, y deben existir también estas etapas, las caídas quizá, para luego ascender aún más alto, volar aún más alto y alcanzar resultados aún más elevados en la vida. Felicidad para ustedes, los amo y hasta nuevos encuentros. Adiós, amigos.